Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM. Jeff Thompson dijo, la realidad se basa en la percepción. Bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida, la primera de nuestra segunda temporada. Yo soy Chalmaría Arroyo y estoy súper feliz, requete feliz, de estar nuevamente contigo, agradecida de que estés aquí conmigo, descubriendo una realidad en la que hay vida y hay mucho más que ofrecer, más allá, ¿verdad?, de lo que pueda ser la discapacidad que tenga una persona. Este espacio lo hemos hecho para crear esa percepción más realista, más completa, más positiva sobre la discapacidad. Y, ¿verdad?, les digo que lo sigan en Facebook, en Instagram, en YouTube, en nuestra página. Queremos hacer esos espacios, seguir creando y alcanzando personas para que las personas podamos seguir aprendiendo, me incluyo, sobre la discapacidad, ver la discapacidad desde diferentes ángulos, que nosotros podamos saber cómo podemos lograr un mundo más inclusivo, un mundo que sea más accesible para todos. En la próxima hora vamos a estar discutiendo un poco este tema en general. Vamos a poner noticias, vamos a tener nuestro tema del día, que como vieron en la promo es manejo de emergencias y de desastres naturales cuando uno tiene una discapacidad, ¿verdad? Y muy importante, como he estado diciendo a través de mis redes y a través de las entrevistas en las que he podido participar, este programa es para todos. Este programa no es solo para personas con discapacidad, es para todos ustedes, para cada uno de ustedes que quiera aprender, ¿verdad? Si usted es una persona con discapacidad, un día como hoy usted quiere aprender cómo usted se puede empoderar, cómo usted se puede preparar para este tipo de eventos. Pero también si usted es un vecino, un familiar, un amigo o alguien de esa comunidad, usted tiene un papel que jugar y usted puede hacerle diferencia en la vida de las personas con discapacidad que están alrededor suyo. Así que, bienvenidos nuevamente. Hoy tengo ya aquí a mis invitados especiales, como siempre les traigo las mejores personas, los mejores recursos para que le puedan proveer esa información. Vamos a trabajar, como mencioné, el tema de manejo de emergencias o desastres naturales, cuando pues, hay una discapacidad presente o varias discapacidades, como es el caso de algunas personas. Este tema en general yo creo que puede servirnos a todos para prepararnos, porque es algo que yo creo que es general, pero pues como dije, en particular vamos a tocar desde el punto de vista de la discapacidad y me quisiera remontar un poco a los pasados años. Sabemos que todo el tiempo, ¿verdad?, pasan tragedias, pasan fenómenos naturales, pero sobre todo aquí en Puerto Rico, que es donde estamos ahora mismo, en esta islita donde yo estoy, donde estoy viviendo, donde está mi familia, donde están mis amigos, hemos tenido uno tras de otro, empezando con el huracán María en el 2017, luego apenas recuperándose un poco de eso, comenzamos con los terremotos a principios del 2020, salimos de ahí, entramos en una pandemia. Ha sido un par de años difíciles y de verdad que yo creo que es esencial poder tocar estos temas para estar más preparados. Le doy la bienvenida al señor Israel Román, él es director ejecutivo de Surcando la Historia, y a Betsaida Ramos, quien es la directora ejecutiva del movimiento Alcance para la Vida Independiente y también es líder del CAC o el Core Advisory Group, que es un grupo emergente que se enfoca en la población con discapacidad cuando pasan este tipo de emergencias. Bienvenidos a ambos y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas tardes. Gracias, Salmari. Igual, buenas tardes a todos los Radio Escucha. Gracias por tenernos aquí. Gracias a ustedes. Me gustaría comenzar, Israel. Tengo entendido que a través de la organización, ustedes jugaron una parte esencial cuando se activaron estos grupos, estas organizaciones, para el tiempo del huracán María y el atender a la población con diversidad funcional, especialmente en esa área de Lajas donde ustedes trabajan, pero obviamente en conexión con todas las otras organizaciones a nivel isla. ¿Me podrías contar un poco a mí y al público cómo fue ese momento del huracán María, cuando obviamente, pues claro, sucedió, pero cuando ya pasó, pues qué fue lo que ustedes vieron? Bueno, saludos a todos. Como bien dice, después de María, pues a todos nos impactó y todo cambió la forma de ver las cosas. Dentro de la situación, algo importante es que las comunidades se empoderaron.
gracias a ese empoderamiento de las comunidades y líderes comunitarios y organizaciones cívico-culturales que fueron emergiendo y se fueron dándonos la mano al gobierno para poder salir a flote y darle apoyo a mucha población que estaban presentes, pero el sistema no se había dado percatado de las necesidades que tenían. Correcto. Tuvimos muchas situaciones en específico. Te puedo comentar una que fue que me marcó de verdad. Una familia de papá, mamá que eran sordos, con 2 hijos que eran que podían escuchar y demás, pero tenían una situación. Entonces, en el grupo que estábamos, no había ninguno en ese momento que entendiera. Tuvimos que conseguir a una persona de Mayagüez, de Hormiguero, que nos apoyó. La traímos a Laja y fuimos a visitar a la familia y pudimos resolver su situación. Ese es uno de los eventos que más me impactó. Como vemos que vecinos de la comunidad conocían a esta familia, pero después del evento fue que se percataron de las necesidades apremiantes que tenían. Y la falta de comunicación es algo graso. Aparte de los sordomudos, también tenemos la población de ciegos, que muchas veces viven en las comunidades, pero no están identificadas, y cuando surge un evento como este es que nos percatamos de la necesidad de capacitar a esos líderes comunitarios, de capacitar a las organizaciones para que le den apoyo a esas personas. Es lo que estamos tratando de hacer ahora, y junto a Mavi, que le agradezco un montón toda la capacitación y apoyo que nos han dado, y tanto a la Surcando como tales, junto con otros grupos cívicos culturales, hemos ido cambiando nuestra visión y misión, aparte de la misión normal, a empoderar a las comunidades para que sean comunidades resilientes. Donde estamos enclavados aquí en la calle abajo, nuestra misión es que nuestra comunidad sea resiliente, incluyendo a esas personas con necesidades especiales, que muchas veces, pues, por X o por Y, no se le había prestado la atención que necesitan. Sí, el panorama para ese tiempo era diferente, ¿no? No había la red que se ha ido construyendo. ¿Cómo? En aquel tiempo estábamos solos. Eso iba a decir, entonces estábamos ¿verdad? en base a quienes conocíamos para poder satisfacer esas necesidades. Correcto. Y así, junto con diferentes grupos locales y demás, fuimos creando esos nexos para facilitarle esa ayuda a esas personas. Correcto. Entonces aquí vemos la importancia, ¿no?, de la comunidad, de que, mire, ¿verdad? A veces hay que ir un poquito y ver más allá de nuestra puerta o de nuestro patio y conocer quiénes son nuestros vecinos. Quizás no todos vamos a ser amigos, ¿verdad? Porque eso no necesariamente estamos viviendo un mundo ideal, pero sí sabemos quiénes son y cuáles son quizás alguna necesidad que pueda tener, o al revés, alguna fortaleza que tenga que entonces pueda brindarte en caso de tú necesitar ayuda. ¿Cómo entonces se dio esta alianza de poder enlazar a todas estas organizaciones y atender a la población? ¿Cuáles fueron algunas de las iniciativas que entonces trabajaron durante ese tiempo y de ahí en adelante? La idea fue conocerlas, identificar antes, por ejemplo, cuando íbamos a hacer la ruta de suministro, contactábamos a líderes o personas que vivían en esas comunidades para identificar qué personas estaban encamadas, qué personas tienen algún tipo de necesidad especial, para cuando hacíamos la ronda de entrega de suministros, sabíamos, mira, en esta residencia que está allá detrás vive una persona que está encamada, aquí vive una persona que es sorda, aquí vive una persona que es cieguita, una viejita, aquí vive alguien que que está en sillón de ruedas y que no tiene familia. Ahí donde entra la relación entre los grupos comunitarios y los líderes de las comunidades, y también los líderes de bases de fe, que también son un elemento importante, porque los pastores y reverendos conocen su población al dedillo. Claro. Y en cuestiones de necesidades es fácil identificarlo. Los contactamos a ellos, los contactamos a los líderes de los barrios, qué personas con discapacidad, con necesidades especiales tú tienes, y ahí fuimos dirigiéndonos. Y ahí fue donde fue empezando ese organigrama de cómo trabajar en la parte de distribución de suministros y de alimentos como tal. Excelente. Y ahí... No, adelante, Betsaida. En el caso de nosotros, de Mavi, ¿verdad? Mavi comienza trabajando aquí a nivel metro, ¿verdad? Con otras organizaciones que atendían a la población de personas con impedimentos. Algunas eran agencias de gobierno, otras eran entidades privadas, pero el movimiento a la acción, a movernos, viene porque cuando surgió María, esos primeros días, sabemos que el gobierno estaba incomunicado, no tenía una visión clara de cuál había sido la magnitud del daño, y no tenían claro dónde estaban las personas con impedimentos. Y la realidad es que las personas con impedimentos están
en todas partes, en todas las comunidades, en todos los municipios, en todos los sectores. Hay personas con impedimento. No podemos decir que es esta comunidad, en este municipio, ahí es que hay personas con impedimento. Sí, no. exacto, no son una burbuja. Claro, pero entonces los esfuerzos eran en términos generales. La respuesta del gobierno fue dirigida a atender la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Lo más rápido. Pero las necesidades de la población, que son necesidades muy particulares, que son necesidades muy específicas, pues esas quedaban desatendidas. Claro. Yo recuerdo. Tenemos buscando entonces cuáles son las necesidades de nuestra población. Así que ahí nos unimos, ¿verdad? 5 organizaciones en estos primeros meses, dando respuesta. O sea, fue una cosa de todos los días salir a la calle, a las comunidades, entregar agua, baterías, las bebidas particulares para personas con necesidades nutritivas, plantas solares, baterías para las máquinas de apnea de sueño. O sea, era tanta y tanta la necesidad que aún siendo 5 agencias que nos habíamos unido acá en el área metro y en las regiones que Mavi atiende, no dábamos abasto para atender el total de la necesidad que había, y fue desgarrador para nosotros llegar a una casa para identificar cuál era la necesidad, salir corriendo, tratar para conseguir los recursos. Para conseguir los recursos, y a veces sí, ustedes estaban haciendo de tripas corazones, básicamente. Sí. Pero quisiera interrumpirlo un segundito, porque me gustaría, ¿verdad? Estamos hablando de distintos equipos o necesidades, pero yo recuerdo haber visto un video en el que precisamente, Betsaida, mencionabas que las necesidades de la población con impedimentos son de vida o muerte. Eso salió, creo que fue en CNN. Y yo quisiera que le explicaran un poco al público, cuando hablamos de que ustedes le entregan baterías, que le entregan agua, que le entregan bebidas particulares, es por una razón. O sea, no estamos hablando como quizás algunas personas que pues ponen la planta eléctrica para, pues, no sé, cocinar o... No, o sea, hay unas necesidades particulares. ¿Podrían abundar un poquito más en eso? Sí, claro que sí. O sea, cuando hablamos de las necesidades particulares, estamos hablando, por ejemplo, de personas con impedimento que requieren de un respirador para poder sobrevivir. Ese respirador depende de una energía eléctrica. Si no tiene la energía eléctrica, esa persona deja de respirar. O un concentrador de oxígeno, una persona que necesita un concentrador de oxígeno para poder limpiar y purificar el aire que respira, pues ese concentrador de oxígeno requiere de electricidad también. Una persona dependiente de insulina, que tiene una insulina, esa insulina por lo general requiere de una refrigeración, y si no tiene electricidad no hay refrigeración. Las personas con impedimentos muchas veces tienen unas necesidades nutricionales, unas dietas que son específicas, estructuradas y sumamente estrictas. Pues si los sacamos de esa dieta especial, trae como consecuencia otras condiciones de salud que a la larga puede implicar, ¿verdad?, un desmejoramiento que los lleva a la muerte. Y eso era lo que, ¿verdad?, estaba tratando de decirte. Hubo casos donde llegábamos, identificábamos la necesidad, que eran necesidades desgarradoras, y cuando por fin encontrábamos lo que necesitábamos y llegábamos ante la persona para poder darle lo que necesitaban, ya la persona había fallecido. Y eso para nosotros fue tan difícil poder aceptar, asumiendo base de todo eso. Entonces, mira, tú tienes batería, mira, tú tienes una planta, o mira, tú tienes una cama de posición, porque igual las personas que estaban encamadas no podían entonces... El oxígeno, que están tanques de oxígeno que no se conseguían. Aquí falleció una persona por falta de tanque de oxígeno. En ningún lado. O sea, la gente estaba desesperada buscando oxígeno. Los hospitales solamente estaban recibiendo el oxígeno para atender a sus pacientes en el hospital.
los que recibían ese oxígeno a través de proveedores, suplidores médicos, no lo entregaban. Hubo personas que llegaron al hospital con ataques de asma o necesidad de oxígeno, y el hospital le decía, no podemos dártelo, es para nuestros casos únicamente. Y aquí estuvimos 5 días sin por la planta ahí en Guayanilla, que no podía salir durante 5 días porque estaba incomunicada la carretera número 2. Eso cortó todo suministro. Sí, que realmente una situación tan grave para personas la que su vida depende de la electricidad o de ciertas rutinas, de ciertas cosas bien específicas, hacía la diferencia entre realmente si sí va a vivir o no. Yo sé que a raíz de esto, obviamente, ¿verdad? Entonces nace formalmente lo que ahora es el CAG. Quiero que me hablen un poco sobre eso y entonces, ¿qué ustedes están haciendo para que nosotros nos podamos preparar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué cosas puede hacer la comunidad? Pero vamos a ir a una pausa y entonces al regreso entramos con esos puntos y esos detalles. Gracias a ambos. Están escuchando por aquí Realidad Desconocida 940M. Soy Chalmaría Arroyo y al regreso de la pausa venimos con más sobre este tema. Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo, con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M. Estamos de regreso a nuestro programa Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo. Aquí hoy en este episodio estamos hablando sobre lo que es el manejo de emergencias y de desastres naturales, especialmente cuando uno tiene una discapacidad, cómo uno puede empoderarse como persona con discapacidad para prepararse y ante la llegada de alguno de estos fenómenos, y también cómo la comunidad puede actuar y qué puede hacer con anticipación para asegurar pues de que podamos mitigar un poco los efectos de estos desastres o estas emergencias. Estoy compartiendo con el señor Israel Román y con Betsaida Ramos. Ellos han estado muy activos en todo esto desde el huracán María. Nos contaban cómo desde sus respectivas organizaciones sin fines de lucro estuvieron trabajando a favor de la población, cómo fueron a base de las comunidades o a través de las comunidades identificando cuáles eran las necesidades, dónde estaban las personas con impedimentos y cómo podían ayudarlos realmente a conseguir lo que necesitaban, ¿verdad? Nos pintaron un panorama bastante gráfico y entendible y muy triste en mi opinión, ¿verdad? De lo que pasó en ese momento, pero a raíz de eso nace lo que son los CAGs también, que yo creo que es un silver lining, es nuestro rayito de sol ante toda esta adversidad que vivió el país durante el huracán María, y obviamente pues siguen creciendo y tratando de hacer una mejor labor. Betsaida y Israel, nos habíamos quedado hablando, ¿verdad? Ya nacen los CAGs, ¿verdad? Después de todo esto que sucedió en María, y se activan como, vamos a decir, una organización o un grupo un poco más formal para poder seguir atendiendo estas necesidades y poder educar también al país. ¿Cómo entonces se formaliza lo que son los CAGs y con qué propósito? Pues, Chalmari, los CAGs surgen originalmente, ¿verdad? Como dijo Israel, se formaron holísticamente, orgánicamente, a raíz del huracán, cuando todo el mundo empezó a ayudarse uno a otro. Pero luego formalmente, como para el 2018, finales del 2018, FEMA trae este concepto de los CAGs, que significan Core Advisory Group. Los trae a Puerto Rico, presenta el concepto a Puerto Rico para ver si Puerto Rico lo quiere asimilar, ¿verdad? Lo quiere adoptar. Y los CAGs no es otra cosa que esa fusión o esa alianza entre lo que son organizaciones públicas y organizaciones privadas que juntas trabajan, se unen para, ¿verdad?, aunar todos sus esfuerzos y recursos para decir presente y apoyar las necesidades de la población de personas con impedimento antes, durante y después de los desastres. Así que en esas primeras reuniones que FEMA, vuelvo y digo, es quien inicia la discusión, hicieron casi un tour alrededor de todo Puerto Rico, auscultando cuáles fueron las necesidades de la población, cómo las atendieron, y la pregunta al final
¿Les gustaría hacer algo más formal al respecto? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es que surgen entonces los CACs. Los CACs, entonces, como te dije, hay una fusión entre público y privada. ¿Por qué público y privada? Porque las privadas no lo pueden hacer solos, porque por lo general no tenemos muchos recursos, ¿verdad? Porque somos sin fines de lucro la mayoría. Pero el gobierno tampoco lo puede hacer solo, y eso lo vimos a raíz de María. El gobierno solo no hubiese podido atender, fue gracias a la involucración de entidades sin fines de lucro como la nuestra, que la respuesta llegó más rápido a donde tenía que llegar. Así que la clave para que estas alianzas públicas y privadas sean efectivas, y dentro de las privadas incluimos las organizaciones comunitarias, las organizaciones de base de fe, todo el que interese y trabaje por la población de personas con impedimentos pueden formar parte de lo que son los CACs. Entonces los CACs están divididos ahora mismo de acuerdo a las mismas regiones que tiene Manejo de Emergencia de Puerto Rico. Así que Manejo de Emergencia de Puerto Rico está dividido en 10 regiones, Caguas, etcétera. Pues los CACs se fueron creando y organizando de acuerdo a esas mismas regiones para asegurarnos que dentro de emergencias haya los representantes de los CACs y representantes de manejo de emergencias según su zona, porque esas son figuras clave. Para nosotros poder apoyar, necesitamos que manejo de emergencia nos diga: este es el desastre, esta es la situación, necesitamos apoyo en esto, aquello, lo otro. Y ahí la parte privada entonces entra para apoyar lo que es las necesidades identificadas por la parte pública. Así que dentro de los CACs ahora mismo, aparte de las organizaciones como Mavi, Surcando la Historia, CERVI, la Asociación de Psicólogos, está además Manejo de Emergencia, Departamento de Salud, otras entidades, vuelvo y digo, públicas y privadas, que juntos trabajamos para identificar y atender la necesidad que surge. Mencionas que las personas pueden ser parte de estos grupos, así que cualquier persona que le interese ser voluntario dentro de algún CAC también podría participar. Sí, y estamos ansiosos y deseosos de ir incrementando y aumentando la cantidad de personas que participan de los CACs, porque volvemos, mientras más personas hayamos trabajando juntos, más impacto vamos a poder tener en momentos de desastres, ¿verdad? Como lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Sí, a mí me parece... Hay un opúsculo de los CACs, que ahí Sí. están las regiones con los nombres y teléfonos de cada líder de los CACs. Israel, por ejemplo, es líder de lo que es la región oeste. La persona que interese se comunica con ese líder y el líder le puede informar cuándo se reúnen, cuáles son las fechas, etcétera, para que puedan formar parte del grupo. Perfecto, nosotros vamos a estar compartiendo el opúsculo que nos hiciste llegar, así que lo pueden buscar en la página de Realidad Desconocida en Facebook, en Instagram, y también sé que en la página de Mavi tienen también toda la información. Yo quisiera también saber, ¿verdad? Ya entrando un poquito más, ustedes trabajan, ¿verdad? No solamente llegan estos voluntarios y ya, sino que ustedes los preparan para poder atender a las necesidades de la población y cómo van a actuar ante estas emergencias. ¿Cuáles serían algunos de los tips que nos podrías recomendar cuando vamos a empezar quizás, ¿verdad?, por la población con discapacidad? Nosotros como personas con discapacidad, ¿qué podemos hacer antes y durante una emergencia para prepararnos y para, pues, estar mejor? Pues mira, lo primero es, ¿verdad?, estar listo, conocer cuáles son mis necesidades. Tú tienes que poder saber, yo tengo una silla de ruedas motorizada que depende de una batería. Yo tengo que tener una batería adicional por si acaso esta se me agota. O yo tengo una condición de salud que requiere de ciertos medicamentos. Yo tengo que tener no solamente mis medicamentos de esta semana, sino tener una reserva de medicamentos de 2 o 3 semanas en caso de que pase lo que pasó durante María, que ni las farmacias estaban funcionando. Así que el individuo, la persona con impedimento, tiene que conocer cuál es su situación particular y prepararse para ella. Lo otro que tiene que entender es que antes se decía que bajo los planes de emergencia tenemos que prepararnos para 3 días. Falso.
María nos demostró que no son 3 días de suministro los que deberíamos tener al menos 2 semanas de suministro. Así que eso es otro factor bien importante. Y personas con impedimento como tal, ¿verdad? Una persona sorda, una persona encamada o con personas con dificultades de movilidad, tiene que entender que tiene que tener su plan de emergencia individual, pero ese plan de emergencia debe ser compartido con otros. Puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser un vecino. Alguien debe tener conocimiento de cuál es tu plan de emergencia, cómo funcionan tus equipos asistivos, cuál es tu plan, hacia dónde tú vas a desalojar, cómo tú vas a desalojar. Tienes que compartir esa información para que al momento del desastre cada cual esté claro de qué es lo que tiene que hacerse y quién va a hacer qué. Así que para una persona, para la persona en general es importante prepararse, pero para la persona con impedimento más todavía, tiene que prepararse y tiene que tener un grupo de apoyo ahí que lo pueda apoyar en estas gestiones, porque sabemos que si yo llamo a manejo de emergencia y digo, se me está llenando la casa de agua, necesito que me vengas a desalojar, es muy posible que manejo de emergencia ante la demanda no pueda. Tienen las mejores intenciones del mundo de poder llegar, pero no dan abasto. Sí, así yo que creo que es bien importante. Está el control. Sí, es bien importante lo que mencionas, porque yo recuerdo antes de los terremotos del año pasado, ¿no? Cuando hubo unos temblores y unas alertas de tsunami, hubo unas campañas bien fuertes de prepararse, y ahí todo el mundo como que empezó a hablar de cuál era su plan, si sucedía algo así, ¿verdad? Pero yo creo que a veces las cosas como que se ponen de moda y se va, y nos olvidamos de que esto puede suceder en cualquier momento. Ahora estamos en época de huracanes, aquí en Puerto Rico particularmente, y puede ser que mañana, que pasado, que la semana que viene suceda, y como vimos, los terremotos son algo que llegaron sin aviso, literalmente. Así que siempre, ¿verdad? Parecen consejos bien simples, pero no lo dejemos pasar, no lo dejemos para mañana, para entonces cuando llegue la situación nosotros estar preparados. En el caso de mencionaste por ejemplo identificar, tener unos suministros. Sé que durante la emergencia ustedes trabajaron para poder ayudar a las personas a conseguir esas, lo que fuese, ¿no? Ese equipo o esa comida, lo que necesitara. En caso de personas que están tratando quizás de hacer ese plan y de prepararse y encuentran que no tienen los recursos para poder quizás comprar una batería adicional o las placas solares o lo que sea que necesiten, el CAC tiene algún sistema que puede apoyar a estas personas fuera de la emergencia. Mira, eso es una de las bellezas de lo que es este grupo de trabajo que son los CAC, de que a pesar de que nosotros no recibimos fondos de ningún lado para poder hacer este trabajo voluntario que no, ¿verdad? Que tenemos que hacer porque la necesidad está ahí, la voluntad y la disponibilidad de todos los que los integran es tan y tan grande que, ¿verdad? Eso, identificamos una necesidad y esto Israel, ¿verdad? Te puede hablar, por ejemplo, en el caso de los terremotos. Mira, esta familia necesita alimento, mira, esta familia necesita whatever. Ahí a través de los chats nos comunicábamos con los chats, ¿verdad? Con los demás integrantes del comité. Mira, yo tengo una, vamos a coordinar para ver cómo hacemos para que te la pueda hacer llegar. Así que sí, ese es precisamente durante el desastre, eso es parte de nuestra función, identificar cuáles son esas necesidades sin atender y cómo hacemos, ¿verdad? Pegamos el grito en nuestro chat o en otros chats de otros grupos a los que pertenecemos también, y las cosas gracias a la voluntad y la buena fe de los que no son puertorriqueños, porque las llegan hasta de afuera, logramos entonces atender esa necesidad gracias a esos esfuerzos colaborativos, como bien mencionó Israel al comienzo. Correcto. Por eso es importante la comunicación, que esas personas que tengan esa necesidad especial se comuniquen con sus vecinos, se comuniquen con su líder comunitario. Mira, en caso de una evacuación, en caso de que haya que localizarte,
el plan A, plan B, plan C. Es difícil en plena emergencia movilizarla a un encamado. Tú necesitas una coordinación. Y si llamas ahora a una oficina de emergencia con la emergencia encima, no te van a poder resolver. Pero si ya previamente aquí tienes un plan de desalojo con tu vecino, con un familiar, mira, antes de que venga la situación, quiero relocalizarme, pues se coordina y se ayuda. Y en la parte de los suministros y necesidades especiales, si nosotros sabemos con anticipación, mira, en esta comunidad hay tal posible necesidad, ya uno pues tiene unos enlaces que uno puede tocar la puerta. Sabemos que tocamos unas agencias, tocamos algún tipo de organización que cuente con esos suministros, y en caso de una emergencia pues podemos resolver. No podemos el 100%, pero hay muchos angelitos como Y en el caso de personas en la comunidad, ¿verdad? Habían mencionado al principio que había mucha gente que no conocía, que tenía un vecino que tenía alguna discapacidad y, ¿verdad? Otros ejemplos como ese. ¿Qué puede hacer esa comunidad? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, para identificar a esas personas con anticipación? ¿O qué consejos generales ustedes nos pueden dar en caso de que pues no lo sabías, pero cómo pueden ayudar, cómo pueden hacer ese acercamiento a la persona con discapacidad? Se nos cayó la llamada. Bueno, nada, realmente, ¿verdad? Yo creo que algunas de estas cosas, lo más importante es nosotros estar abiertos a ser sensibles, a ser empáticos y a entender que todos quizás en estos momentos son los momentos más difíciles para actuar, porque estamos ante una emergencia, la adrenalina está corriendo, todo se pone un poco más complicado de lo que debe ser. Vamos a una pausa para intentar entonces reconectar con Betsaida y con Israel, y al regreso vamos a concluir con este tema con algunos consejos entonces para nosotros como comunidad de qué podemos hacer. Les tengo también algunas noticias que han salido durante los últimos días que me han parecido muy interesantes e importantes, y luego entonces podemos terminar en el día de hoy. Gracias por estar con aquí. Al regreso de la pausa venimos con más. Soy Xalmaría Arroyo, y recuerda, si estás en las redes sociales, comparte nuestro programa, comparte nuestra página, síguenos, Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, y estamos también en YouTube con nuestro canal para que puedan ver todos los episodios y contenido complementario. Estás escuchando Realidad Desconocida con Xalmaría Arroyo por WIPR 940M. Comparte tus preguntas, historias, curiosidades y noticias sobre la discapacidad con nosotros. Estamos como Realidad Desconocida PR en Facebook, Instagram y YouTube. Escríbenos a info@realidadesconocida.com o por WhatsApp al 787-462-5973. Ya estamos de regreso a nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Soy Xalmaría Arroyo y estamos conversando hoy sobre cómo atender cuando sucede una emergencia, cuando suceden desastres naturales y ya somos una persona con algún impedimento o somos parte de una comunidad de esa persona con discapacidad. Vamos a ver si ya tenemos por aquí a Betsaida y a Israel de vuelta. Sí, buenas, Xalmaría, estoy aquí. Disculpa, Betsaida, creo que se nos cayó la llamada, pero verdad, nos habíamos quedado conversando un poco, pues ya, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que ustedes dan a la comunidad? Que habíamos dicho, pues que en ocasiones ni siquiera sabían que tenían algún vecino con alguna condición. Pues, ¿qué consejos ustedes le dan a la comunidad para que puedan ayudar? No importa si saben o no, ¿verdad? Que tienen alguna persona con discapacidad cerca. Sí, mira, yo creo que algo, y excuso a Israel que se tuvo que retirar para otra reunión que tenía antes, pero el punto que él estaba tratando de traer, ¿verdad? De que tenemos que comunicarnos, tenemos que conocer nuestros vecinos, porque volvemos, no vivimos en una isla desierta solos, somos seres humanos que dependemos de compartir, de colaborar. Yo puedo tener una cosa, otra persona puede tener otra cosa. Esto lo vimos con María, ¿verdad? Que los vecinos, yo tengo arroz, pues yo tengo habichuela, y juntos se unieron y hicieron el potluck, ¿verdad? Para todos poder comer y apoyarse. Pues lo mismo ante una situación de emergencia, pero es más vital aún para las personas con impedimentos.
Y nosotros, a raíz de todos estos desastres, ¿verdad? Algo que Mavi aprendió y que lo hemos seguido trabajando a través de los CAC, es que la preparación no puede ser individual. La preparación parte es individual, pero tiene que tener un gran componente en lo que es esa parte comunitaria. Las comunidades tienen que conocerse, las comunidades tienen que prepararse, porque si hay algo que nos demostró María, que nos demostraron los terremotos recientemente, es que no podemos sentarnos a esperar a que llegue manejo de emergencia, a que llegue FEMA, a que llegue la policía a ayudarnos. No, el personal de primera respuesta es usted y su vecino. Por lo tanto, las personas con impedimentos tienen que integrarse a sus comunidades. Los miembros de la comunidad tienen que darle paso, cabida a que las personas con impedimento y ellos se puedan unir y puedan hablar y discutir estos temas difíciles, porque a nadie le gusta pensar qué vamos a hacer cuando hay un tsunami, qué vamos a hacer cuando hay un terremoto, qué vamos a hacer si hay un fuego grande en esta comunidad. Son temas difíciles que tienen que discutirse, tienen que planificar, y para eso Mavi ha creado un manual que es el manual para emergencia para personas con impedimento, que ese manual precisamente es una herramienta que los ayuda a ir preparando ese plan de emergencia para ante cualquier tipo de desastre. En la carpeta habla de fuego, habla de terremoto, habla de pandemia, habla de huracán, inundaciones, tormentas eléctricas, de todo lo que usted se puede imaginar. Le va dando ideas de qué cosas usted debe hacer antes, durante y después de esa emergencia. Y aunque la carpeta está visualizada para que la trabaje usted a nivel individual con su familia, de ahí extrae conocimiento y estrategias para que como comunidades se puedan capacitar. Y junto con esta carpeta, Mavi está yendo a las comunidades a dar talleres a estos grupos comunitarios para que entiendan lo que sean las emergencias y para ayudarlos precisamente a preparar estos planes de emergencia comunitarios para que cuando venga el próximo, yo no tenga que esperar a que llegue el personal de manejo de emergencia. Ya yo tengo mi plan estructurado con mi comunidad y ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer para estar listos para el próximo desastre. Correcto. Entre los esfuerzos que vi que están haciendo, también están ofreciendo clases de lenguaje de señas, si no me equivoco. Correcto. Como parte de esta iniciativa que estamos dando ahora de llevar la emergencia, la planificación de emergencia a nivel comunitario, sabemos que hay personas sordas que están integradas en las comunidades y que muchas veces no interactúan por esa barrera de comunicación que existe, porque las personas que están a su alrededor no conocen lo que es lenguaje de señas. Así que como parte de nuestro esfuerzo es identificar a estas personas sordas en sus comunidades que quieren organizarse, pues poder darle ese curso de lenguaje de señas a todos esos, ¿verdad?, a las personas interesadas dentro de la comunidad, para que puedan lograr esa comunicación efectiva, para que esa persona sorda pueda ser parte activa del plan, ¿verdad? Porque no por ser sordo no pueden aportar de la misma manera que el que no es sordo. Lo que necesita saber es de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Correcto. Así que con este curso de lenguaje de señas esperamos poder facilitar esa comunicación que permita que todos puedan unirse, todos puedan hablarse y comunicarse y decidir cómo van a afrontar futuras emergencias dentro de sus comunidades. Excelente. Me parece muy bien, porque obviamente pues, es mucha información y el tenerlo en un lugar concentrado que puedan visitarlo y revisitarlo y organizarlo, creo que es tremenda iniciativa. Bueno, me gustaría ir resumiendo un poco, ¿verdad? Pero antes de cerrar el tema de lo que es el manejo de emergencias y demás, me ofreció la Defensoría de las Personas con Impedimento, me brindó unos detalles en cuanto a los refugios, y quisiera tocar un poquito ese tema, ¿verdad?
de nuevo, dice, ¿verdad? Entre los datos me mencionan que el Departamento de Educación y Vivienda identificaron alrededor de 346 refugios. Obviamente esto se divide entre escuelas, centros comunales y todo esto. La Defensoría indica haber estado haciendo unas inspecciones entre enero y abril. Ellos visitaron alrededor o más de 30 escuelas, por lo que me informan, y solamente 6 de esas escuelas cumplían con los estándares de lo que pide la ley ADA como tal. Por ejemplo, los baños no tenían el tamaño adecuado para personas en silla de ruedas, algunos de los baños que eran grandes se estaban utilizando como almacenes, no tenían estacionamientos para personas con impedimentos. O sea, de alguna manera u otra, excepto 6, que eso es mucho que decir, de esos 30 vamos a poner que fueron los que visitaron, cumplían. Obviamente para mí eso es alarmante, porque ¿qué pasa cuando sucede la emergencia y estas personas tienen que ir al refugio? ¿Tienes alguna sugerencia que les puedas dar a las personas para quizás identificar esos lugares con anticipación? ¿O qué hacer si van a un refugio que no es accesible? Mira, la realidad, ¿verdad?, de que de esos números que tú acabas de presentar, haciendo el análisis matemático aquí, estamos hablando que 1% del total de los refugios actualmente, según las inspecciones realizadas por DEPI, son accesibles. Correcto. Y eso, estamos mirando, ¿verdad?, porque muchas veces las personas piensan en términos de accesibilidad, que es que tenga la rampa, que es que tenga la barra. Pero la accesibilidad va mucho más allá de eso. Es que tenga una ducha, que una persona en silla de ruedas pueda entrar en esa ducha. Es que tenga una fuente de energía alterna, ¿verdad? Que no sea la electricidad normal, que sea energía solar, que sean plantas, para que esas personas que llegan allí, que tienen equipos asistivos, que necesitan conectar para poder sobrevivir, puedan tener esa fuente de energía. Yo te aseguro que de ese 1% que sacamos el cómputo matemático ahora mismo, no llega ni a 0,5%. Finalmente, los refugios que son completamente accesibles en Puerto Rico. Correcto. Y esto no es nada nuevo, gente. Esto viene arrastrándose de años y años y años atrás. Sí, eso iba a mencionar. Uno de los detalles que también me indicaron es que se ha hecho ya el reclamo, se ha hecho la denuncia a las autoridades correspondientes, ¿no? Ellos han estado haciendo pues su parte en esto, pero aún así no se han atendido, así que me preocupa. Yo quisiera quizás finalizar entonces diciendo, me gustó mucho lo que mencionaste, ¿verdad? La accesibilidad va más allá que lo físico. Por lo menos mi programa no es para criticar a nadie ni nada, ni fiscalizar de esa manera, pero sí podemos, me atrevo a decir que esto no se va a solucionar tampoco de hoy para mañana. Así que yo creo que es bien importante, y Betsaida, me gustaría que complementes lo que voy a decir, que nosotros tengamos entonces también la actitud correcta de cómo podemos problem solve, ¿verdad? Solucionar creativamente y con mucho respeto y con mucha empatía si una persona con impedimento llega a ese refugio, a cualquier lugar que esté identificado a adquirir ayuda y no está disponible o no le es accesible. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos que hayas visto de ese caso y cómo uno los puede trabajar mejor? Pues precisamente, ¿verdad? Casos de refugio no accesible vimos muchísimos durante la emergencia de María. La realidad es que cuando una persona con impedimento se le violenta sus derechos, está la ley ADA, que la ley ADA protege sus derechos, la accesibilidad, los refugios están contemplados dentro de que ofrece la ley. Y la ley tiene todo el derecho de poder querellarse. Aquí estamos, ya cuando nos estamos querellando, ya la situación está pasando, o sea, ya correcto. Es buscar un remedio, pero ya fui discriminado, ya dejé de tener acceso al refugio. Así que aquí requiere de mayor esfuerzo de intercesión de parte de las personas con impedimento hacia nuestros oficiales de gobierno. Tenemos que presentar nuestra necesidad, tenemos que presentar las posibles soluciones. Y este diálogo, cuando se estén discutiendo estos asuntos, tienen que ver personas con impedimento
como dicen los gringos, at the table. Sentados Exacto. en la mesa, cuando se están discutiendo los proyectos, cuando se están buscando soluciones, tienen que estar las personas con impedimento ahí presentes, porque de lo contrario seguimos tratando de resolver como entendemos que pudiésemos resolver, pero no es la realidad de la persona que lo necesita. Claro. Así que yo exhorto a todas las personas con impedimento a que se unan a estos grupos de trabajo, a estos grupos de intercesión y dejen sentir ya de quejarme, ¿verdad? Porque no se trata de quejarme, se trata de presentar una realidad de todas las complicaciones que resultan de esa realidad y posibles soluciones. Yo siempre digo, no se quejen por quejarse, razones múltiples tienen por quejarse, porque, ¿verdad? Estas situaciones de falta de accesibilidad, vuelvo y digo, vienen de toda la vida. Y ya llega un momento en que las personas se cansan de tanto luchar y de tanto pelear, pero no nos podemos cansar. Exacto. Y cada vez que se presente una queja, vamos a presentar junto con la queja las posibles soluciones. ¿Cómo yo atiendo tu necesidad? ¿Cómo podemos resolverlo? Porque así le vamos dando herramientas a esas personas que tienen que, ¿verdad?, llevar a cabo la acción, posibles ideas de cómo se puede resolver. Gracias, Pero vuelvo y digo, por eso es importante que la persona con impedimento, prepárate tú, identifica de antemano cuál es el refugio que a ti te toca. Visita ese refugio de antemano, no esperes el día antes de la tormenta para averiguar cuál es el refugio que te toca y ver si el refugio es accesible o no. Ve antes, y si no es accesible, si no atiende tus necesidades, vamos buscando entonces planes alternos, otros refugios o otros lugares que no sean refugios, donde yo pueda entonces pasar ese momento de la emergencia antes de regresar a mi hogar. Claro que sí, gracias Betsaida. Ya tenemos que ir cerrando por el día de hoy, pero te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros. Yo creo que se ofreció mucha información valiosa y sobre todo perspectiva, ¿no? Para que las personas puedan entender con qué realmente nos encontramos, qué realmente significa, y que con un simple plan a veces, con un simple decirle hola al vecino que no conoces y ver si tiene alguna necesidad, con o sin impedimentos, ¿verdad? Porque aquí va más a ser humano, ¿no? Podemos hacer esa diferencia. Gracias, Betsaida. Sabes que a la orden aquí siempre para cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra población con discapacidad. Estamos siempre aquí a las órdenes y volvemos a aquellas personas que interesen formar parte de los CAC, que quieran información de los talleres o recibir talleres, que por favor se comuniquen con nosotros en Mavi al 787-758-7901, 758-7901, o a través de nuestra página www.mapr.org, que con mucho gusto estamos aquí para apoyar y atender las necesidades que vayan surgiendo. Perfecto, estaremos compartiendo esos enlaces. Y a ti, persona que me escuchas, ¿verdad? Decíamos al principio del programa que a veces la realidad es parte de lo que es la percepción, pero esas percepciones, decía un buen amigo mío, Joel Rivera, que a veces son muy fuertes, ¿verdad? Así que queremos seguir creando mejores percepciones de lo que es la discapacidad, una percepción más positiva. Y en casos como estos de manejos de emergencia y de situaciones de desastres naturales, ¿sabe qué? Sí, mire, esto es todo lo importante, ¿verdad? Lo hemos hablado hoy, usted ya tiene una idea de lo que puede hacer, pero también tenga en cuenta que una persona con discapacidad puede ayudarle en esas situaciones. Yo recuerdo muy bien una historia de un joven, un caballero ciego que estuvo en la emergencia de las Torres Gemelas del 9/11, y él cuenta la historia de él como con su perro guía le daba aliento a las personas en un momento en donde todo el mundo estaba en la oscuridad, que básicamente todo el mundo estaba ciego excepto por las luces de emergencia. Esta persona fue guiando y a veces hacía hasta chistes ligeros tratando de seguir motivando a las personas a que siguieran bajando esas cientos y cientos de escaleras hasta llegar abajo a ver si se podían salvar. Así que eso es para que ustedes vean que también por otro lado ellos pueden aportar, ¿verdad? No asumamos que porque esa persona que llegó al refugio una persona con discapacidad pues solamente va a requerir de nuestra ayuda, sino que también la puede ofrecer a otras personas.
tengamos esa sensibilidad. Yo creo, siempre lo he dicho, cuando preguntamos con respeto, las personas usualmente están abiertas a darnos las soluciones o a decirnos cómo podemos ayudar en los peores casos. Están escuchando Realidad Desconocida. Terminamos por el día de hoy. Nos quedamos como siempre con ganas de mucho más, de seguir descubriendo esta realidad de las personas con discapacidad en Puerto Rico, en el mundo. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Realidad Desconocida PR, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y sigan descubriendo, ampliando esa visión de lo que significa la discapacidad y de todo lo que podemos aportar los unos a los otros. Hasta el próximo miércoles.